Hola, ¿se escucha? Sí, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito, os voy a hablar un poquito sobre las diferentes actuaciones que hemos ido haciendo en estos últimos años desde el Costa Gent Rurals en materia de patrimonio cultural, un poco con la idea de que veáis reflejados alguna de esas actuaciones en vuestro ámbito y, por otro lado, intentando destacar aquellos aspectos que consideramos que deben tenerse en cuenta de cara a una buena trayectoria de la actuación, ¿de acuerdo? Un poco aquí tenemos el resumen, la idea que tengo de ir hablando. Como todo, haremos ahora un pequeño repaso de lo que son estos pequeños primeros antecedentes, ¿no? De cómo el cuerpo, desde el cuerpo de Agents Rurals, empezamos a trabajar en estos temas. Perdón. Antes, por eso, recordamos que nuestro decreto, el 266-2007, tiene contempladas las competencias en materia de patrimonio cultural dentro del medio natural. Estas primeras actuaciones que empezamos a hacer, especialmente desde el 2008-2009, vienen a ser una especie de tanteo, ¿no? A partir de inquietudes de diversos compañeros, se empezó a explorar lo que sería el potencial de actuación sobre esta materia, hasta que poco a poco se fue concretando en lo que iremos contando. Así, por ejemplo, tenemos unas primeras actuaciones, bueno, todas estas imágenes son anteriores al 2012, desde primeras actuaciones con inspección a detectores de metales, afectaciones de roturaciones a yacimientos, desde expolios de patrimonio arquitectónico, incidencias con pinturas rupestres, así como colaboración con la Administración de Cultura, temas también de expolio de patrimonio arqueológico, temas de vandalismo, ¿no? Son toda una serie de actuaciones que empezamos a hacer antes del 2012, sobre todo, que dieron lugar a lo que fue pues, el procedimiento normalizado de trabajo, que luego hablaremos. Una de las cosas que quería destacar es que lo que me gustaría destacar de todo esto es que así como el Costa Gent Rurals, vosotros, vuestros colectivos, nuestro colectivo en general, tiene una virtud que es la transversalidad, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero me gustaría destacarlo porque la paradoja está, por ejemplo, en policías como Mossos d'Esquadra, como Guardia Civil, Policía Nacional, que representan que son la policía integral, ¿no? Que maneja todas las competencias, pero que a la práctica vemos que quien mejor ejerce esa transversalidad somos nosotros por la naturaleza de nuestro trabajo. Ese trabajo que es a la vez técnico y a la vez policial. Ahora lo iremos viendo. Un poco retomando, las primeras actuaciones que se empezaron a hacer, tomamos como ejemplo el área básica de Conca Barberá, en este primer periodo que comentábamos, pues un poco para que veáis lo que es las diferentes tipologías de actuaciones que empezamos a hacer, aún sin tener ningún protocolo normalizado de trabajo ni nada, simplemente por la inquietud de los diferentes agentes y la posibilidad, ¿no? de explorar este campo de trabajo, desde inspecciones de detectores de metales, inspecciones o actuaciones con temas de expolio de patrimonio arqueológico, ordenación del territorio. Muchas inspecciones encaradas a la ordenación del territorio acaban afectando temas de patrimonio cultural. Localización de yacimientos inéditos, inspecciones a excavaciones autorizadas, en esto en colaboración con la Administración Cultural, etcétera. También, a raíz de estas primeras actuaciones y a raíz también de una necesidad muy concreta del Departamento de Cultura, se firma en el 2012 un convenio de colaboración encarado a lo que sería una colaboración en el incremento del inventario del patrimonio arquitectónico del Departamento de Cultura. ¿De acuerdo? El Departamento de Cultura identifica una infrarrepresentación de algunos elementos de patrimonio arquitectónico que están en el medio natural y contacta con el Costa Gent Rurals para hacer esta función auxiliar que se materializa en la firma del convenio y en una prueba piloto en las regiones de Barcelona y Cataluña Central,
que posteriormente se expande, se impulsa en todo el territorio catalán, ¿de acuerdo? Comportando pues una repercusión mediática, ¿no? En la que pues, se destacan, ¿no?, estos nuevos 600 elementos inventariados en esta primera fase de colaboración, que fue, pues, tuvo su repercusión, ¿no? Como representamos ya en Córdoba, en el 2015, elaboramos, a raíz de toda esta experiencia, elaboramos un protocolo normalizado de trabajo, ¿no?, que tenía diferentes campos de actuación: detectores de metales, inspecciones a yacimientos arqueológicos o patrimonio arquitectónico, como temas de inventario, temas de patrimonio paleontológico o temas de patrimonio subacuático. Como ha explicado Didac, este PNT se nutre, se gesta en toda esta primera fase de exploración, ¿de acuerdo? Entonces, esto, que se crea en el 2015, ya sirve de plataforma para todo el cuerpo para empezar ya a trabajar en actuaciones en patrimonio cultural, que es un poco lo que venimos a hablar ahora. Entonces, yendo por campos, detectores de metales, un poco la motivación de este tipo de inspecciones en este campo sería el hecho constatado de que el detector de metales es una herramienta usada en el 75% de casos denunciados de expolio arqueológico, ¿de acuerdo? No es que otro de los objetivos asociados a este tipo de inspecciones por uso de detector de metales viene a ser la prevención de expolio arqueológico. Como sabemos que en el 75% de casos denunciados hay el uso de detector de metales, pues iniciamos de oficio siempre inspecciones de cara a prevenir el expolio. Obviamente, asociado al expolio hay la pérdida de objetos que son de dominio público. Ya sabéis que la ley estatal, la 16 de 1985, declara que los objetos arqueológicos tienen consideración de dominio público, ¿de acuerdo? Obviamente, uno de los objetivos más importantes es justamente evitar contextos arqueológicos. No entraremos a hablar de la importancia de esto, pero bueno, ya sabéis que cualquier afectación a un contexto arqueológico sin una metodología científica es una afectación que no tiene vuelta atrás, ¿de acuerdo? Es irreparable. Por lo tanto, aquí está uno de los objetivos. Y luego, como no, informar y asesorar sobre el uso correcto de detectores de metales. No hace falta decir que el detector de metal tiene muchas posibilidades de uso en campos diversos, entre ellos el estudio arqueológico, y uno de los objetivos que tenemos también es el de informar. Aquí un poco un gráfico de la evolución de inspecciones que se han hecho desde el Cos d'Agents Rurals. Vemos que en general hay una tendencia al aumento de lo que son estas inspecciones. Obviamente, en el 2019 solo tenemos 3, pero claro, estamos en abril, ¿no? Vemos que el año pasado tuvimos un total de 20 inspecciones asociado a diferentes motivos, desde la formación propia de los agentes rurales a una mejor predisposición a detectar ese tipo de actuaciones. Bueno, hay varios factores, ¿no?, a tener en cuenta. Esta gráfica es interesante, ¿no?, porque nos habla un poco de la zonificación, de dónde encontramos al usuario del detector de metales. Vemos que lo que llamamos PONEN, que son las zonas de Lleida, las zonas bajas de Lleida, eminentemente agrícolas, muy propicias y muy buscadas por los detectores por su fácil manejo, ¿no?, el fácil búsqueda de restos, a más de una riqueza en yacimientos mucho más elevada que a otros campos. La otra zona destacable es Barcelona, ¿no? Aquí el factor a tener en cuenta es que es la zona más poblada y, por tanto, es más fácil encontrar gente haciendo uso de detector de metales. Esta no ha salido bien, pero os la cuento igualmente. Esta es interesante porque del total de unas 85 inspecciones que llevamos haciendo desde el 2012, el 50% el 50% de personas que hemos inspeccionado estaban en un yacimiento o en un radio de menos de 100 metros a la redonda. Esto es un tema que, en cierta manera, ya de por sí solo justifica que las inspecciones que hacemos van en la buena línea, ¿no?, porque nos estamos encontrando que el 50% de las personas inspeccionadas están en yacimiento o en sus cercanías. Un caso práctico, por ejemplo, que va
tuvo su repercusión. Es un caso de enero del año pasado. Esto es el yacimiento de Ullastret, es el yacimiento ibérico más importante que tenemos en Cataluña. Tiene una protección elevada, lo que se llama BIC. En Cataluña le llamamos BECIN, pero se equipara al BIC. Es la figura de máxima protección. Se encontró un alemán en esta zona, ¿no? A más, es interesante ver el material que usaba, una pala de gran dimensión. Como vemos, esta marca es lo que es el yacimiento. Un tema a tener en cuenta, bueno, aquí unas imágenes de la persona que detectaron los compañeros. Gracias al aviso de gente que trabajaba en el yacimiento, avisaron a Costas Gens Rurals, se personaron y hicieron la inspección. Esto es lo que se ve claramente desde la zona en la que se inspeccionó la persona. Se ve el yacimiento, aparte de que los trabajadores lo vieron trabajando por estas zonas ya dentro del yacimiento. Pero un tema a tener en cuenta es que todo BIC, todo bien de interés cultural, tiene un espacio de protección. Estos espacios de protección los tenéis publicados tanto en los diarios oficiales autonómicos como en el BOE. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que es el yacimiento. Esto es lo que es el entorno de protección, por tanto, tiene las mismas restricciones que el yacimiento en sí mismo, y aquí es donde estaba la persona, ¿de acuerdo? Es interesante que cuando os encontréis en situaciones similares tengáis en cuenta los entornos de protección del BIC, ¿de acuerdo? Este es un caso que ahora mismo sigue su proceso penal, porque esto se llevó vía penal. A nivel de otro campo interesante que estamos trabajando es el tema de patrimonio arqueológico, en este caso terrestre. Aquí la casuística es muy variable y aquí es donde se puede observar mejor el potencial de la transversalidad del trabajo que realizamos. La casuística es muy variable, desde roturaciones, ordenación del territorio, trabajos agrícolas. Aquí, a veces, las inspecciones vienen derivadas de otra. Por ejemplo, a lo mejor estamos haciendo una inspección previa a una roturación y nos damos cuenta de que esa roturación puede o está afectando un yacimiento arqueológico, por poner un ejemplo. Como vemos aquí, inspecciones derivadas de tareas diversas. Otro tema, colaboración con la Administración. El otro día hablaba con los compañeros de Murcia, ¿no?, que nos comentaban que la Administración de Cultura les está pidiendo inspecciones concretas de yacimientos. Pues es un tema muy importante a tener en cuenta. Aquí también lo estamos haciendo. Y obviamente inspecciones de cara a prevenir el expolio arqueológico, yacimientos, inspecciones programadas a yacimientos, ¿no? Vamos a ver yacimientos, a ver si están teniendo afectación, especialmente cuando estos yacimientos no se están excavando. O a veces nos encontramos que por nuestras labores detectamos restos arqueológicos, algún yacimiento inédito, damos parte, acompañamos a los arqueólogos de la Administración para que se inventaríe, ¿de acuerdo? Un ejemplo que tuvimos aquí con el compañero Miquel, esto es en Sant Boi, esto es un yacimiento con lo que le llaman insculturas, ¿vale? Esto podríamos está cronológicamente asociado a finales del Neolítico, y aquí, esto es el yacimiento en sí, y aquí lo que nos llegó es un aviso de los arqueólogos que se habían encontrado, los arqueólogos que excavaron esto, que se habían encontrado, pues esto, ¿no? Esto, que el yacimiento en sí ya no estaba, ¿no? Rápidamente, el mismo día que recibimos el aviso, los compañeros de la zona van y rápidamente ven que la anchura de la zona afectada corresponde con la anchura de la línea, ¿no? Con lo cual, 10 minutos. ¿Cuántos? 10. 10, vale. Con lo cual, no hace falta ser Sherlock Holmes para tener unos primeros indicios. A partir de aquí, el tema fue muy fácil, vecinos, hablamos con la compañía, bueno, resultó ser que la compañía, pues aprovechando que estaba haciendo mantenimiento en un par de soportes, se había dado cuenta que en esta zona concreta el vano no cumplía la altura mínima y decidió aprovechar que tenía la maquinaria por allí para rebajar, con lo cual que se llevó esto. Esto también está judicializado. Otros temas, una roturación, en este caso no autorizada, se hace aquí todo un corte y aparece material. Bueno,
Otro tema también, ¿cómo se llamaría? Una bajada de densidad y florecen restos arqueológicos, ¿no? En este caso unas tumbas medievales. Son temas que si detectamos le podemos dar cursos. Algunas veces irán vía penal, algunas veces podremos solucionarlo a través de una mediación con los técnicos de cultura. Un caso interesante que tuvimos, esto es una empresa de aceites que decidió hacer toda una serie de roturaciones no autorizadas, que son estas líneas, estos perímetros que veis, que acaban afectando yacimientos, que son las manchas en amarillo. ¿Veis? Obviamente no estaban autorizadas, hubo un daño, acompañamos a los técnicos y es importante que cuando detectéis cosas de este estilo pidáis a los técnicos correspondientes un informe de valoración de daños, porque esto es lo que es el informe pericial que nosotros deberemos adjuntar a nuestras diligencias penales de cara a demostrar pues, efectivamente los daños que nosotros vamos a un poco argumentar en nuestro atestado policial. A veces el tema es más complicado, ¿no? Por ejemplo, un yacimiento arqueológico con unas paredes muy valoradas por el mundo de la escalada y resulta que, aparte del yacimiento, ya lo veis, bueno, esta es una es la Roca dels Bous, esto es la Cova Gran, que está muy cerca, que aparte de ser el yacimiento, tienen también grafitos. Y luego tenemos el personaje este, que supongo que muchos los conoceréis, haciendo pues su campaña, ¿no? A veces la gestión de esto es complicado, ¿no? Porque a veces te encuentras en la administración local que ya le está bien que venga esta gente, te encuentras que esto, que es un vecín, es un yacimiento con una figura de protección muy elevada y a veces toca gestionar. Otro caso interesante, en este caso fue un escalador, avisó a nuestros compañeros de que en la zona donde escalaban, veis aquí el magnesio, pues habían pinturas, aquí las veis. Vienen los compañeros y se decide hacer un poco de información para prevenir, para evitar la llegada de más escaladores y dar tiempo, aquí el estudio de las pinturas, y dar tiempo a que la administración decida cómo proceder, ¿no? En este caso, la cosa acabó bien, se hizo publicidad y, bueno, un trabajo muy importante. O otro caso interesante, ¿no? Una cueva aquí, en donde además anida un búho real. Y aquí el tema es que era un sitio muy frecuentado por paseantes, por gente que hacía geocaching. Es una cueva de acceso vertical y los compañeros lo que encontraron fueron restos humanos y aquí pues, se decide hacer una clausuración, avisar a la Administración de Cultura y se procede a hacer una excavación de urgencia. Aquí otro trabajo, una excavación de urgencia, en la que los arqueólogos detectan que hay una posible afectación de expolio y aquí pues, se entra en colaboración y se hicieron vigilancias programadas para evitar el tema de expolios. Inspecciones, colaboración con la administración, inspecciones a trabajos arqueológicos autorizados. También vamos haciendo, aquí también el compañero Miquel, en otra excavación autorizada. Temas de paleontología. También hemos hecho trabajos, ¿no? Por ejemplo, podéis observar aquí este corte que tiene casi 1 metro de altura. Es un corte hecho artificialmente por gente que está excavando sin ningún tipo de autorización, de manera ilícita, buscando fósiles concretos. Aquí tenemos a los compañeros. Eso es un tema detectado hace unos 2 años y medio. Y justamente hace unas semanas, en una inspección rutinaria, se detecta aquí el señor este, ¿no? Este es un tema también judicializado, ¿de acuerdo? Aquí un poco una muestra de lo que se le encontró. Es un tema de unos fósiles que son unos cangrejos que tienen, obviamente, una salida en el mercado concreta. Patrimonio subacuático, pues también el campo de actuación es amplio. Aquí os ponemos un ejemplo. Un temporal de textos de marzo aporta toda una serie de materiales a la costa, ¿no? Recibimos el aviso ciudadano, decidimos ir, hacemos una clausura de la zona de la playa y hacemos una recogida del material. Todo esto se traslada al Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña para su estudio y protección. A veces el temporal marítimo
nos trae sorpresas. Esto es muy cerca, en Sitges, en donde un temporal marítimo pues, hace aflorar aquí 3 tumbas romanas. O sea que el tema da para sí. A veces Internet encuentras temas diversos, ¿no? En este caso, una persona vendía tres cañones en principios del siglo XVIII. Como asumimos que es material arqueológico, dominio público, nos personamos, quedamos con la persona y le pedimos que un poco que demuestre su tenencia legal. No la puede acreditar, por tanto, lo que hacemos es un decomiso cautelar y lo ponemos a disposición de la Administración de Cultura hasta que decida qué hacer, ¿de acuerdo? Aquí hacemos el decomiso. Otro caso que intentamos, ese se hizo en colaboración con Mossos, el caso de Suerte a mí, era una persona que a través de eBay vendía material, obviamente su origen era con detector de metales, se intenta tirar de la cuerda porque era una persona que decía ser de Barcelona, resultó ser de Sevilla y la cosa quedó en vía muerta. Otros temas, lo que decíamos de la transversalidad, una inspección previa a una roturación. Aquí esta zona era la que se tenía que quitar de árboles, ¿no? Para ganar más superficie agrícola. En el proceso de inspección encontramos toda una serie de estructuras que nos dan a pensar que son antiguas y a más de cierta relevancia. Lo ponemos en comunicación a la Administración de Cultura y al final lo que se hace es tanto el ingeniero forestal como la Administración de Cultura desafectan esa zona, acaba apareciendo un puente de finales del 18 que a más acaba inventariado y protegido. O sea, importante el papel, ¿no?, de estar allí. Un caso que hemos tenido recientemente, una persona, una asociación, que decide que, bueno, pues que la ermita hay que restaurarla y la restauran porque ellos quieren. Sin ningún tipo de autorización de tipo urbanístico, ni mucho menos de Administración de Cultura. Además asociada a toda una serie de vandalismo de pinturas, ¿no? ¿Cuál es el problema que venía aquí? No tanto el tema urbanístico, que al final es un tema administrativo, ¿no? El hacer obras sin autorización. Bueno, esta es otra ermita asociada a aquella, por la misma asociación. ¿Cuál era el problema? El problema era que estaban en el entorno de protección de este monasterio, que es un BIC. Por tanto, cualquier tipo de actuación debía pasar por, ¿ves? Es lo que decimos, venía a pasar por autorización previa del Departamento de Cultura. Ahí estaba la gravedad del tema, ¿de acuerdo? Finalmente, el tema de inventario. El tema de inventario es un tema que hemos seguido potenciando, es el tema que más orgullosos estamos, ¿no? Porque está aportando la visibilidad a muchos elementos de patrimonio arquitectónico desconocidos. Un par de imágenes, un poco para que veáis en los últimos 2 años pues lo que son las áreas básicas en nuestras comarcas, ¿no? El nivel de inventario que estamos ofreciendo, un poco por tipologías. Veis que las tipologías más inventariadas son las que nos pedía Cultura, que serían cualquier tipo de hornos, molinos, pero hemos ido ampliando hasta ermitas. A veces el objetivo es actualizar documentación gráfica, ¿no? Porque muchos elementos inventariados a lo mejor tienen una foto de los años 60 y lo que hacemos es actualizar esta imagen. Y a más, nuestro grupo de apoyo aéreo está ofreciendo al Departamento de Cultura imágenes muy interesantes que el Departamento de Cultura las está colgando en sus webs para que cualquier usuario pueda hacer uso y disfrute. Un minuto, venga. Aquí, por ejemplo, vemos imágenes del grupo de soporte aéreo o de yacimientos. Y últimamente estamos ofreciendo este nuevo recurso de la unidad de drones que nos está ofreciendo imágenes, pues, como estas, ¿no? Estamos haciendo, a través de peticiones concretas que nos hace el Departamento de Cultura de algún elemento, una fotogrametría que lo que está haciendo es dar una imagen que la gente podrá consultar gratuitamente, obviamente, pues de... A ver, aquí había un mini vídeo, a ver, un momento... Vale, esto sería, bueno, un poco cutre como lo he colgado, pero un poco esto sería el producto final que el Costa Gent Rurals está ofreciendo al Departamento de Cultura en este marco de colaboración, ¿de acuerdo? Y ya finalmente, ya con esto acabaríamos, lo que han dicho los compañeros en otras ponencias, ¿no? Es importante dar a conocer ese trabajo que hacemos y a más
que la gente sepa, ¿no?, que se hace, ¿no? Twitter es nuestra herramienta más potente en este sentido, que además está teniendo su repercusión, porque todo lo que se cuelga en Twitter muchas veces tiene asociada un interés por medios de comunicación, a veces locales, o a veces el más potente que tenemos en Cataluña, que es nuestra televisión autonómica, que recordemos que lo que es, bueno, es la más vista en Cataluña, tiene una repercusión muy grande. Aquí tenemos noticias, ¿no? Y no nos limitamos a eso. Hemos hecho publicaciones que nos han pedido que publiquemos en sitios ya especializados, ¿no?, en la revista de la Sociedad Catalana de Arqueología, o una publicación estatal sobre expolio arqueológico, en la que fueron ellos los que nos pidieron que hiciéramos una publicación sobre cuál era la tarea que estábamos haciendo el Costas Gens Rurals en temas de expolio arqueológico, y bueno, y comentaros que estamos preparando, nos han pedido una colaboración en una publicación similar a nivel internacional para hablar de la tarea que estamos haciendo el Costas Gens Rurals en este tema. O sea, porque para que veáis que realmente ha interesado mucho el enfoque y la potencialidad que tiene nuestro colectivo, y cuando digo nuestro, digo el nuestro, porque así lo hacemos constar. Por mucho que hable del Costas Gens Rurals, estamos hablando de nuestro colectivo. Ha interesado mucho. Que ir finalizando porque vamos sobre el tiempo. Sí, sí. Y bueno, en definitiva, el objetivo de todo esto era que os animarais a hacer inspecciones en este tipo de actuación de marco, ¿de acuerdo? Ya está. Muchísimas gracias.